Bienvenidos todos a un nuevo espacio de Antioquia Debate. Esta vez vamos a hablar sobre la nueva reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, la tercera en su administración y que busca recaudar aproximadamente 26 billones de pesos. Hoy estamos con el diputado David Ruiz del partido Creemos y con el diputado Manuel García del Pacto Histórico. Quisiera empezar preguntándole al diputado Manuel por algo muy puntual, diputado, y es que todos vimos ese trino de los 4.000 más ricos sobre los que se le iba a cobrar impuesto el presidente cuando estaba en campaña. ¿Qué pasa hoy o qué sucede hoy? ¿Qué piensa usted de esa promesa tal vez incumplida por parte del gobierno nacional? Hoy más que nunca esa reforma tributaria es completamente necesaria y claro que esas 4.000 personas, esas 4.000 familias que manejan el país en esa progresividad que tiene que haber en materia tributaria, se necesita que ellos tributen más. El cuento es que no solamente ellos, sino las grandes empresas, ejemplo de minería extractivista, que hoy le están haciendo conejo a la DIAN y a las finanzas públicas, entonces ni con los 4.000 que prometió Petro, pero tampoco se ha podido con las grandes compañías mineroenergéticas del país. Diputado, ¿alguna réplica frente a eso? No, los 4.000 patrimonios más grandes que el presidente Gustavo Petro anunció tanto en campaña es una de esas otras frases grandilocuentes, realmente ajustándonos al centro del debate, que es la reforma tributaria, la propuesta de reforma tributaria que se presentó al Congreso la semana pasada. A los que menos está afectando es esa población. Y realmente la base de esta reforma tributaria es una base mucho más amplia, es una base que cobija la clase más vulnerable, los sectores y los estratos que requieren más asistencia por parte del gobierno nacional, y los números son claros a nivel de esos porcentajes en los cuales esta reforma tributaria gravaría en mayor medida a las clases menos favorecidas. Miren, nosotros estamos hablando que de los 26 billones de pesos que se pretenden recaudar en la reforma tributaria, el 17 billones de pesos vienen de impuestos indirectos, eso es decir, a las personas menos favorecidas. El 60% de esos impuestos son impuestos al consumo y estamos hablando que se va a gravar con 19% de IVA a la gasolina, a las plataformas digitales, a los licores, lo cual va a ser un encarecimiento de la canasta familiar y obviamente del transporte público y los gastos que requieren para que la vida en todos los estratos, pero sobre todo en los estratos 1, 2 y 3, tenga mejor calidad de vida. Diputado, ¿hasta qué punto es sostenible recaudar 26 billones de pesos cuando se puede frenar primero el gasto público, el gasto de funcionamiento y los subsidios? Miren, desde el primer momento, desde el documento fundante con el cual el Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley al Congreso de la República, que fue la exposición de motivos del proyecto de ley, dijo que el objetivo último de esta reforma tributaria era bajar ese gasto que se había hecho, porque el gasto público estaba supremamente inflado, ¿cierto? Es decir, desde ese mismo momento el gobierno nacional está reconociendo que se ha despilfarrado, que se ha derrochado el recurso público en relación al gasto de esta naturaleza. Diputado Manuel, ¿alguna réplica frente a la respuesta del diputado David? Los hechos son tozudos y frente a las realidades económicas, los números. Yo sí considero que nuestro gobierno, el gobierno del cambio, está en mora de hacer ajustes importantes e inminentes frente al tema del gasto. Los gastos de funcionamiento es impresentable que hayan aumentado para esta vigencia en un 20%, que las famosas OPS, las órdenes prestadoras de servicios, se hayan incrementado en el gobierno en este último año, y pues no va de la mano con ese discurso de austeridad que hoy se debería estar ejecutando. Ya el tema de los subsidios sociales en un gobierno de corte progresista lo consideramos fundamental siempre y cuando vaya a la base social más vulnerable, pero estamos en mora desde el gobierno del cambio de pasar del dicho al hecho a la austeridad real. Bueno, diputado, usted menciona algo frente a los ajustes fiscales. Esta reforma es una clara muestra de recuperación fiscal y de responsabilidad frente a los mercados. Lo podemos ver en doble vía, ¿no? Entonces, pues primero es necesaria porque no está dando abasto el presupuesto público con los gastos de funcionamiento del Estado, casi 516 billones de pesos. Aquí lo que es cierto y es preocupante, entonces nos devolvemos al tema del ajuste fiscal, es que si no se hace ese ajuste fiscal, en nada sacamos que se saque una reforma tributaria cuando vamos a seguir gastando más de lo que ganamos. Eso como país, y eso hay que corregirlo ya, este gobierno y el que siga. Diputado, derecho a réplica en esa pregunta. Yo quisiera profundizar sobre el gasto público, porque yo creo que ahí es donde se tiene que concentrar el debate en relación con esta reforma. Miren, nosotros tenemos un gobierno nacional que ha incrementado desde el año 2022 a la actualidad más de 99.5 billones de pesos en el gasto público.
¿cierto? Es decir, y cuando tenemos que entre el mismo paralelo, entre el año 2018 y el año 2024, únicamente no se ha aumentado ni un punto porcentual el incremento de los ingresos del Estado, ¿cierto? Estamos en un claro desbalance, ¿cierto? Es decir, aquí se está gastando más de lo que se está produciendo. Eso es algo totalmente incontrastable. El gasto público debe ser la premisa fundamental en el cual cualquier gobierno, como lo dice el diputado Manuel, pero este gobierno nacional ha sido la antítesis del ejemplo, tiene que concentrar sus esfuerzos, porque no se puede permitir que nosotros, los que venimos del sector productivo, que el ciudadano del común, que es el que produce la riqueza, siga generando ingresos a un Estado que no lo administra bien, porque es que hay que dejar algo muy claro: el Estado no genera riqueza, el Estado administra la riqueza del conglomerado social que se llama país, pero el Estado no genera riqueza. Entonces, si tenemos malos administradores, nunca va a dar abasto el recurso que se va a recaudar, y siempre vamos a estar haciendo no reformas fiscales, sino haciendo parches fiscales. Yo quisiera una réplica. Se la concedo, diputado Manuel. Por favor, pero también aquí hay que decirle al país y al departamento una realidad. En el Congreso de la República, en las mayorías han estado bloqueando las comisiones económicas de Cámara y de Senado las reformas que ha planteado el gobierno nacional en materia económica. Y ni qué decir del Banco de la República, que se ha negado a bajar las tasas de interés. Entonces aquí parece que hay un bloqueo institucional para no dejar avanzar en medio de los hierros y equivocaciones que este y cualquier gobierno puede cometer, y máxime en materia económica, que no es nada fácil, pero también ha habido un bloqueo y una apuesta política y gremial de no dejar avanzar al gobierno del cambio. Entonces se ha encontrado la necesidad con el hambre de comer. De pronto ha habido un mal manejo en algunas situaciones, ejemplo en el tema de aumento de gasto público, pero también ha habido un bloqueo en Cámara, en Senado y en el Banco de la República para no dejar avanzar en una apuesta política de que fracase el gobierno del cambio. Esa también es una realidad llana. Bueno, ahorita les doy el espacio como para que cada uno se pregunte, pero quisiera preguntarle por último al diputado David, y es que ¿qué tan contradictorio es recurrir a un impuesto cuando se está incumpliendo la regla fiscal y pues se está perdiendo la credibilidad financiera del país? Es totalmente paradójico. Miren, en el mes de junio el gobierno nacional activa la cláusula de escape en relación al tema del cumplimiento de la regla fiscal. Estamos hablando de que esa activación, esa cláusula de escape, le permite al gobierno nacional establecer o llegar a un déficit entre el 5.1 y el 7.1% del PIB, ¿cierto? Estamos hablando que si llegáramos a términos del 7.1 estaríamos en cifras de pandemia, y estamos hablando supuestamente el gobierno nacional que ha dado alardes, porque eso lo ha dicho el presidente de la República, que la economía se está activando, que la inflación está reduciéndose, que el desempleo se está reduciendo. Entonces esto es incontrastable, pero es que eso es carreta, porque es que las calificadoras de riesgo, que son 3 calificadores donde está apalancado gran parte del capital internacional, 2 de ellas le bajaron la calificación a Colombia. Entonces aquí nosotros tenemos claramente que estamos en un discurso de la retórica, pero las cifras son incontrastables. La confianza de la comunidad internacional no está con la política económica y fiscal que viene desarrollando el gobierno de Gustavo Petro, y por eso llegar y gravar a los ciudadanos con reformas tributarias a 10 meses de que termine el gobierno nacional me parece un acto totalmente irresponsable. Diputado, ¿alguna réplica frente a esa respuesta? Claro que sí, pues yo quisiera decirle al diputado con todo respeto que hay hechos que son evidentes y que no son retórica. Ejemplo, hoy un dólar a 4.000 pesos. Ejemplo, una inflación a la baja, el 5%. El menor nivel de desempleo en los últimos años, llegando al 8% a nivel nacional. La reactivación de la agroindustria, pero amén de esos buenos resultados económicos, hasta este momento también existen unas realidades que las acabas de decir y cómo no aceptarlas, y es en este momento la regla fiscal debe ser respetada. Y debe ser respetada porque se están aumentando los gastos de funcionamiento y no se ha hecho un recorte en el manejo de funcionamiento, y pues entonces hay situaciones que no se están manejando correctamente. Pero insistimos en que el Banco de la República nos debe bajar las tasas de interés porque no lo han permitido, ya van 3 años que no quieren. Bueno, en este espacio ya pasamos a preguntarle, o que los diputados le hagan una pregunta tal vez un poco incómoda al otro, ya sin derecho, pues con el derecho a la respuesta, pero sin el derecho a la réplica. Entonces, diputado Manuel, una pregunta para el diputado David, por favor. Bueno, pues hablando de economía, ¿cómo ves? Se le cayó al gobernador Andrés Julián Rendón el referendo fiscal, y 2 senadores justo de su partido Centro Democrático son los que le ayudan a hundir ese referendo en Bogotá, en el Senado, en la Comisión Primera. ¿No te parece muy curioso en una apuesta política del gobernador? Pues lo primero, mi partido no es el Centro Democrático, es el grupo significativo Creemos. Yo creo, y los que hemos nosotros apalancado y hemos coayudado en el tema
de que se haga este referendo de la autonomía fiscal, que es totalmente necesario. Sí vemos que solamente ser de una posición de derecha no quiere decir que están defendiendo y abocando a las regiones. Y realmente nosotros necesitamos una reestructuración administrativa y que ahorita en el mes de marzo de 2026 nosotros tengamos congresistas que realmente velen por los intereses de las regiones, porque o si no vamos a seguir teniendo unos departamentos como entes administrativos totalmente insostenibles, unos municipios que en el caso de Antioquia cerca del 90% son categoría 5 y 6, que ni siquiera pueden tener los ingresos para su funcionamiento y dependen significativamente del sistema general de participaciones, y nosotros no vamos a tener competitividad al interior de nuestro país. Entonces sí es muy lamentable, nosotros los que hemos defendido la autonomía fiscal, la descentralización administrativa, los espíritus que enmarcaron la Constitución del 91, que este referéndum se haya caído en la comisión del Senado. Bueno, diputado, y ahora una pregunta para el diputado Manuel. Yo le he tenido una pregunta a Manuel desde hace varios días, y bueno, que esta sea la oportunidad para hacerla en este tema de varios, y es: Manuel, vos hace poco yo te vi en la convención del Pacto Histórico en Bogotá y te tomaste una foto con Daniel Quintero. ¿Vos no te arrepentís de esa foto? Realmente, teniendo la connotación de lo que hizo Daniel Quintero en Medellín, del grado de desconfianza, de que no solamente es la ciudadanía la que percibe un mal gobierno que hizo en nuestra ciudad, sino que la misma fiscalía ya lo tiene en imputación de cargos. ¿No te arrepentís de esa foto? ¿Crees que Daniel Quintero representa en esencia lo que representa el Pacto Histórico? Pues hoy, si viéramos, diputado, una analogía, podríamos decir que hoy Álvaro Uribe Vélez está condenado, y sin embargo es una figura muy representativa de la política nacional y está recogiendo prácticamente la derecha del país, y muy seguramente la va a recoger. En la legislación colombiana, una persona es culpable cuando un juez en una sentencia condenatoria en segunda instancia así lo diga. Hay señalamientos, hay acusaciones, hay investigaciones, están activadas las alertas en el Comité de Ética del Pacto Histórico frente a la candidatura. En el momento que llegue a salirle una culpabilidad antes, o incluso si llegase a ganar la consulta, se le va a apretar a Daniel Quintero al interior del Pacto Histórico. En este momento es un aliado, y vamos para la batalla política tal vez que no hemos vivido en los últimos 50 o 60 años, donde se va a reconfigurar la derecha con todos sus aliados, pero también la izquierda y el centro izquierda nos vamos a unir, y hoy Daniel Quintero es un aliado. Al diputado David y al diputado Manuel, muchísimas gracias. Si ustedes quieren profundizar en estos debates, pues los invitamos a las sesiones de la Asamblea Departamental, y aquí vamos a estar con más Antioquia Debate para ustedes, la ciudadanía. Muchas gracias.